Creed en sus profetas. Viernes 15 de marzo 2024, Jeremías 47. Profecía acerca de Filistea. La palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que el faraón destruyera Gaza. Así ha dicho el Señor: He aquí, avanzan aguas del norte, se convierten en torrente e inundan la tierra y su plenitud, la ciudad y sus habitantes. Entonces los hombres gritan y gime todo habitante de la tierra, por el estruendo del galope de los cascos de sus corceles, por el retumbo de sus carros y por el chirrido de sus ruedas. Por la debilidad de sus manos los padres no se vuelven a mirar a sus hijos, a causa del día que vienen para destruir a todos los filisteos, para exterminar a Tiro, a Sidón y a todo aliado que haya quedado con vida. Porque el Señor destruirá a los filisteos, a los sobrevivientes de la isla de Caftor. Sobre Gaza ha venido rapadura de cabeza, Ascalón ha sido silenciada. Oh sobrevivientes de los gigantes, ¿hasta cuándo se sajarán? Oh espada del Señor, ¿hasta cuándo no te aquietarás? Vuélvete a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo se aquietará? Pues el Señor le ha dado órdenes para ir a Ascalón y a la costa del mar, la ha designado para ir allá. El deseado de todas las gentes. Capítulo 16. En su templo. Sobre todos los demás, los sacerdotes y gobernantes debieran haber visto en Jesús al ungido del Señor, porque en sus manos estaban los rollos sagrados que describían su misión y sabían que la purificación del templo era una manifestación de un poder más que humano. Por mucho que odiasen a Jesús, no lograban librarse del pensamiento de que podía ser un profeta enviado por Dios para restaurar la santidad del templo. Con una deferencia nacida de este temor, fueron a preguntarle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Jesús les había mostrado una señal, al hacer penetrar la luz en su corazón y al ejecutar delante de ellos las obras que el Mesías debía efectuar. Les había dado evidencia convincente de su carácter. Cuando le pidieron una señal, les contestó con una parábola y demostró así que discernía su malicia y veía hasta dónde los conduciría. Destruid este templo, dijo, y en 3 días lo levantaré. El sentido de estas palabras era doble. Jesús aludía no solo a la destrucción del templo y del culto judaico, sino a su propia muerte. La destrucción del templo de su cuerpo. Los judíos ya estaban maquinando esto. Cuando los sacerdotes y gobernantes volvieron al templo, se proponían matar a Jesús y librarse del perturbador. Sin embargo, cuando desenmascaró ese designio suyo, no le comprendieron. Al interpretar sus palabras, las aplicaron solamente al templo de Jerusalén, y con indignación exclamaron: En 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Les parecía que Jesús había justificado su incredulidad, y se confirmaron en su decisión de rechazarle. Cristo no quería que sus palabras fuesen entendidas por los judíos incrédulos, ni siquiera por sus discípulos en ese entonces. Sabía que serían torcidas por sus enemigos y que las volverían contra él. En ocasión de su juicio iban a ser presentadas como acusación y en el Calvario les serían recordadas con escarnio. Pero el explicarlas ahora habría dado a sus discípulos un conocimiento de sus sufrimientos y les habría impuesto un pesar que no estaban capacitados para soportar. Una explicación habría revelado prematuramente a los judíos el resultado de su prejuicio e incredulidad. Ya habían entrado en una senda que iban a seguir constantemente hasta que le llevaran como un cordero al matadero. Estas palabras de Cristo fueron pronunciadas por causa de aquellos que iban a creer en él. Sabía que serían repetidas. Siendo pronunciadas en ocasión de la Pascua, llegarían a los oídos de millares de personas y serían llevadas a todas partes del mundo. Después que hubiese resucitado de los muertos, su significado quedaría aclarado. Para muchos sería evidencia concluyente de su divinidad. A causa de sus tinieblas espirituales, aún los discípulos de Jesús dejaron con frecuencia de comprender sus lecciones, pero muchas de estas lecciones les fueron aclaradas por los sucesos subsiguientes. Cuando ya no andaba con ellos, sus palabras sostenían sus corazones. Con referencia al templo de Jerusalén, las palabras del Salvador: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré», tenían un significado más profundo que el percibido por los oyentes. Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan del culto de los sacrificios era una predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo.
No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaran durante siglos fuese consumado. Puesto que toda la economía ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin él. Cuando los judíos sellaron su decisión de rechazar a Cristo entregándole a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció, quedó condenado a la destrucción. Desde ese día los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Como la ofrenda de Caín, no expresaban fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo. Cuando Cristo fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos, de alto a bajo, indicando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. En 3 días lo levantaré. A la muerte del Salvador, las potencias de las tinieblas parecieron prevalecer y se regocijaron de su victoria. Pero del sepulcro abierto de José, Jesús salió vencedor, despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. En virtud de su muerte y resurrección, pasó a ser ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Los hombres habían construido el tabernáculo y luego el templo de los judíos, pero el santuario celestial del cual el terrenal era una figura no fue construido por arquitecto humano. He aquí el varón cuyo nombre es Vástago. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio. El ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo pasó, pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención.